Hoy vamos a hablar de una pregunta que es muy simple, pero al mismo tiempo es súper interesante. ¿Es mejor vivir en una ciudad o en un pueblo? Y la verdad es que no hay una respuesta perfecta. Depende de tu edad, depende de tu trabajo, también depende de dónde has nacido o de tu personalidad, porque hay momentos en los que vivir en una ciudad grande puede ser la mejor idea. Y hay otros momentos que vivir en un pueblo puede darte lo que realmente necesitas, tener un poco más de espacio. Vamos a empezar con la ciudad, pero no antes, activa los subtítulos si lo necesitas. Vivir en una ciudad tiene muchas ventajas. La primera es muy clara y es por eso que muchas personas están en las grandes ciudades, que es por las oportunidades. En una ciudad grande hay obviamente más trabajo, más universidades, más restaurantes, más eventos, más y más. Si eres una persona joven y quiere conocer gente o trabajar en una empresa grande o tener muchas más oportunidades laborales, puede ser la mejor opción. Por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Valencia, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, siempre está pasando algo. Puedes salir un lunes por la noche de fiesta y puedes ver que la gente está en la calle a altas horas de la noche, a la 1, a las 2 o a las 3 de la madrugada de la noche. También puedes probar mucha comida de otros países, cosa que en un pueblo sería algo diferente. También tienes muchas otras actividades. Como he mencionado antes, tienes eventos, tienes conciertos, tienes exposiciones de arte, también tienes museos. Y eso realmente es algo súper positivo, porque la ciudad te da energía. A veces sales de casa sin plan y terminas haciendo algo interesante. Tomar un café con alguien, descubrir un sitio nuevo también, vas a una librería a buscar un libro nuevo o simplemente vas a una exposición de arte también, pero la ciudad tiene un precio y no hablo solo del dinero, aunque también es importante en una ciudad. El alquiler suele ser bastante caro. Mucha gente trabaja muchas horas solamente para poder pagar a veces una habitación o un piso entero, pero muy limitado. Y esto es un problema real, porque sí, vivir en una ciudad puede darte muchas oportunidades, pero al mismo tiempo también te puede quitar algo de tu tranquilidad. Hay ruido, tráfico, prisas de las personas, también hay gente por todas partes y es muy difícil desconectar. Vas al metro y está lleno, vas al supermercado y hay cola también, vas a tomar un café y también todas las mesas están ocupadas, incluso en los restaurantes. También intentas dormir y escuchas los pitidos o los claxons de las motos, de los coches, de los camiones. Y ya no hablamos de si la gente sale de fiesta, que chillan muchísimo por las noches y se escucha todo el escándalo de las discotecas, de las personas bebiendo. Todo afecta. La ciudad puede ser muy emocionante, pero también puede ser muy agotadora. Y aquí aparece mi pregunta. ¿Tener más oportunidades significa vivir mejor? No siempre. A veces tener muchos restaurantes, bares o eventos te hacen no poder desconectar del todo. Y eso a veces te puede provocar un poco más de estrés. Y ves que vas al límite con todo. También puede pasar que estás tan ocupado que no tienes espacio para ti. Hay personas que viven en grandes ciudades y aún así sienten que están solas. Esto parece muy contradictorio, pero pasa mucho. Estás rodeado de miles o millones de personas, pero nadie te conoce y tú no conoces a nadie tampoco. Nadie sabe quién eres, nadie se para a hablar contigo. En una ciudad grande puedes ser libre, pero también puedes ser invisible. Y aunque suene un poco pesimista, creo que estoy un poco en lo cierto. Con las personas que, como yo, hemos viajado en diferentes países y en diferentes partes del mundo y hemos tenido que vivir
en zonas donde pues nadie te conoce, eres nuevo en el pueblo o eres nuevo en la ciudad y pues las primeras semanas o los primeros meses sientes que estás un poco solo porque nadie te conoce y te estás adaptando a esa ciudad. Ahora vamos con un pueblo. Y vivir en un pueblo es algo mucho más diferente que una ciudad. Normalmente hay más tranquilidad y hay menos ruido. También hay mucho menos tráfico y la vida, por lo que siento yo, va un poco más despacio. Puedes salir a caminar y escuchar pájaros en vez de coches. También algo que se está perdiendo mucho es pues conocer a tus vecinos. También puedes ir a comprar el pan caminando y estar tranquilo por la calle. Algo muy bueno es que puedes ir al mismo bar todos los días y que sepan qué café tomas ya. Eso realmente tiene algo especial, porque también en un pueblo puede pasar que todo el mundo te conozca. Y esto al mismo tiempo puede ser algo bueno, pero también si haces algo malo, la gente lo va a saber. Para algunas personas, como yo, este tipo de comunidad es preciosa. Te sientes como arropado, te sientes acompañado, te sientes como parte de algo. Pero por otras personas, que lo entiendo completamente, puede ser algo irritante o molesto. El no tener privacidad, el que todo el mundo sepa de ti, eso también a veces puede afectar un poco si no te has adaptado o si has vivido en situaciones diferentes a lo largo de tu vida. Y es que vivir en un pueblo, lo que va a pasar, como ya he mencionado antes, es que la gente va a saber de ti. Va a saber muy rápido quién eres, qué haces y con quién te llevas bien y con quién no te llevas bien. Y si has tenido problemas también. Porque un pueblo puede ser muy tranquilo, pero también es un sitio muy pequeño en el cual todas las personas se conocen las unas a las otras. Y cuando hablo de pequeño, no simplemente me refiero al tamaño, sino también a la limitación de opciones. Quizás no hay muchos trabajos o quizás no hay universidades. A veces simplemente pues hay un instituto o una escuela o varias escuelas. También quizás no hay mucha vida cultural o te tienes que mover mucho en coche. Y si eres una persona joven, que en mi opinión son a las personas, a la generación que más le afecta, puede sentirse un poco limitado porque cuando eres joven, pues tienes el ánimo de explorar, de salir de fiesta, de conocer nuevas personas, de estudiar en diferentes sitios, pero también depende del pueblo. Hay muchos pueblos que están cerca de una ciudad y eso para mí es lo mejor de todo. Pero también hay pueblos que están a 50 kilómetros de la próxima ciudad. Entonces, no es lo mismo vivir en un pueblo completamente aislado que vivir en un pueblo que está cerca de la ciudad. Además que vivir en un pueblo completamente aislado vas a necesitar el coche para absolutamente todo. Además, hoy en día, el trabajo remoto ha cambiado mucho el tipo de conversación. Antes, mucha gente tenía que trabajar en las ciudades porque su trabajo estaba allí. Pero ahora, después de lo que pasó con el COVID-19, muchas personas pueden trabajar desde casa. Y si puedes trabajar desde casa, a veces vivir en un pueblo puede ser una de las mejores opciones. Tienes más espacio, menos ruido, también vives alrededor de la naturaleza y muchas veces tanto la comida como los alquileres es mucho más barato. Pero cuidado, trabajar desde un pueblo también a veces puede sonar mucho más bonito de lo que realmente es. Al principio imaginas una vida perfecta, pues mucha tranquilidad, estar alrededor de la naturaleza, tomarte un café por las mañanas, escuchando los pájaros, una vida sin estrés. Pero después también aparece otro problema, que es la soledad. Porque no todo el mundo se adapta bien a una vida tranquila. Hay muchas personas que necesitan movimiento, que necesitan planes, vacaciones en diferentes lugares.
Y para todo este tipo de personas, vivir en un pueblo puede ser demasiado silencioso. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, la pregunta es, ¿qué crees que es mejor? ¿Vivir en una ciudad o vivir en un pueblo? Pero yo creo que la pregunta debería ser, ¿qué necesitas tú ahora mismo? Porque quizás en el punto en el que estás actualmente en tu vida, realmente necesitas estar en una ciudad. Porque, pues imagínate, tienes 20 años, pues quieres salir de fiesta, quieres conocer gente, quieres estudiar en otra universidad y quizás a los 30, después de estar viviendo durante 10 años en una ciudad, quizá empieces a valorar un poco más la tranquilidad, el silencio, tener una vida más simple. O quizás no, quizás eres una persona de ciudad de toda la vida. Te gusta el ruido, te gusta la energía, también te gusta la variedad de diferentes eventos que hay y el sentimiento de sentir que siempre hay algo que hacer en una ciudad. Y también está bien. No todo el mundo quiere tener una vida súper tranquila y calmada. Hay personas que dicen, uy, yo no podría vivir en un pueblo porque me aburriría. Y otro tipo de personas que dirían, yo no podría vivir en una ciudad porque me agobiaría. La palabra agobiar es muy importante en español. Significa sentir estrés, presión o cansancio mental. Por ejemplo, la ciudad me agobia, la gente me agobia y, en resumen, al final depende mucho de la persona. ¿Y tú dónde vivirías? ¿Vivirías en una ciudad o en un pueblo? Te leo en los comentarios. Y si has podido entender todo este listening, dímelo en los comentarios también. Y también si aún pues, no estamos al nivel, no pasa nada. Tienes muchos más listenings en mis listas de reproducciones. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo listening.